Listo, Doc. Buenos días, el día de hoy vamos a ver la clase de hipertensión arterial pulmonar. Yo soy Leonor Bonilla Quesada. Tenemos que la hipertensión arterial pulmonar pues es un síndrome clínico y hemodinámico. Esto conlleva a un aumento de presión en las arterias pulmonares y pues esto también nos va a llevar a una sobrecarga progresiva en el ventrículo derecho. Como bien sabemos, siempre que hay una sobrecarga en alguna de las cavidades del corazón, bueno, alguna de las cavidades cardíacas, va a generar consecuencias. En este caso, pues va a haber un remodelado vascular, va a haber hipertrofia del ventrículo derecho y va a haber insuficiencia cardíaca derecha. La etiología de la hipertensión arterial pulmonar es muy variada. Ahorita vamos a andar más en las etiologías y en las clasificaciones que tenemos dependiendo de esta, pero pues puede ser por enfermedades cardíacas, por enfermedades pulmonares o por enfermedades sistémicas. La definición hemodinámica de hipertensión arterial pulmonar, pues nos tenemos que dirigir hacia valores hemodinámicos, como es la presión arterial pulmonar media, que pues nos dice que es mayor a 20. Previamente estaba definida como mayor a 25, sin embargo, pues se documentó que había mal pronóstico y que pues de todas maneras se requería un tratamiento con una presión arterial pulmonar media menor. Entonces, por eso se cambió la definición y se quedó en 20. Existe una clasificación que es la presión arterial pulmonar no clasificada, en donde vemos que la presión arterial pulmonar está en más de 20, pero ahorita vamos a hablar más sobre estos valores hemodinámicos. Las resistencias vasculares periféricas están en menor a 2 y la presión de enclavamiento pulmonar está menor a 15. Conforme vayamos avanzando en la clase, vamos a ir viendo estas definiciones de estos parámetros hemodinámicos que se tienen que sacar por un cateterismo cardíaco derecho, que pues es el estudio, es la intervención que nos va a ayudar tanto a clasificar como a determinar cómo están estos parámetros hemodinámicos. Entonces, pues esta presión arterial pulmonar no clasificada, pues nos cumple la definición de presión arterial pulmonar, pero no nos da un parámetro para decir si es precapilar o poscapilar. En esta tabla que nos ofrece la guía de la Sociedad Europea, vemos diferentes definiciones y las características hemodinámicas que estas nos van a dar, ¿no? La hipertensión pulmonar, como vamos a ver, es mayor a 20. Entonces, en todas estas definiciones vamos a encontrar que ese parámetro, ¿no? De ahí vamos a tener la presión de enclavamiento pulmonar y las resistencias vasculares periféricas, que bueno, en cuanto a las resistencias vasculares pulmonares, perdón, nos van a decir que el valor de corte es 2 unidades Gus y el límite superior de la presión de enclavamiento pulmonar es mayor de 12. Las resistencias vasculares pulmonares, perdón, nos va a ayudar a diferenciar a los pacientes con hipertensión pulmonar postcapilar o precapilar. Y pues vemos que en la hipertensión pulmonar precapilar tenemos la presión de enclavamiento menor o igual a 15 y las resistencias vasculares pulmonares mayor a 2. En la postcapilar vemos que tenemos la presión de enclavamiento mayor a 15 y las resistencias vasculares pulmonares menor a 2. Y pues también puede haber un patrón mixto y pues la hipertensión pulmonar durante el ejercicio, que en esta pues vamos a sacar un índice de presión arterial pulmonar media con el gasto cardíaco en reposo y en ejercicio. Esta imagen me gustó mucho, es una imagen que nos da un paper del JAMA en el 2022, en el que nos ejemplifica pues de una forma como más visual cuál es la hipertensión precapilar y poscapilar. De este lado, en moradito, vemos las arterias y arteriolas pulmonares previo a que pase por los capilares pulmonares y vemos ahí pues los parámetros hemodinámicos que ya habíamos platicado, la presión arterial pulmonar con la presión de enclavamiento y las resistencias vasculares pulmonares. Entonces, posterior a los capilares, vemos las venas y vénulas pulmonares
y vemos igual los parámetros hemodinámicos. La causa más común de hipertensión arterial pulmonar postcapilar va a ser alguna alteración en el corazón izquierdo. Ahorita lo vamos a ver a más profundidad. Esta es una clasificación que nos propone la OMS, donde nos divide a la hipertensión pulmonar en 5 grupos. Estos grupos, pues el primer grupo es la hipertensión arterial pulmonar idiopática, que está asociada a diferentes entidades, pero pues este grupo, el grupo 1, es raro, realmente no es el más común. El grupo 2 es secundario a cardiopatía izquierda, y este es muy común junto con el grupo 3. Van a ser los dos grupos más comunes. En la literatura se menciona de un 75 a un 80% de prevalencia de estos dos grupos en la hipertensión arterial pulmonar. El grupo 3 nos habla de enfermedad pulmonar y el grupo 4 pues se va a asociar a obstrucción arterial pulmonar. Más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero esto pues generalmente se asocia a tromboembolia crónica, pero pues incluso puede ser por algunas otras causas que nos estén generando obstrucción en el flujo pulmonar. Y el grupo 5 son mecanismos mixtos, donde pues incluso es multifactorial o es desconocido, puede asociarse a trastornos hematológicos o a trastornos sistémicos. Esta clasificación es importante porque nos va a hablar sobre el abordaje diagnóstico que tenemos que hacer sobre la etiología y principalmente por el tratamiento, pues cada uno de estos grupos va a tener terapias específicas y va a tener pues una etiología distinta. Y bueno. Ahora, hablando específicamente del grupo 1, que va a tener la característica que es precapilar, va a tener un compromiso primario en las arteriolas pulmonares y va a tener múltiples causas. Puede ser idiopática, puede ser hereditaria. Hay algunos fármacos que nos van a generar este tipo de grupo, conectivopatías, la hipertensión arterial pulmonar asociada a VIH, cardiopatías congénitas del lado derecho y enfermedad venoclusiva pulmonar. En este grupo, pues igual lo importante es que va a ser el único grupo que va a tener terapias vasodilatadoras pulmonares específicas aprobadas. Y pues la enfermedad venoclusiva pulmonar nos va a hablar por una vasculopatía de etiología proliferativa que va a afectar a la circulación pulmonar y se va a confinar o va a afectar principalmente a los vasos pulmonares pequeños. Y pues aquí hay algunos ejemplos. Dentro del tratamiento no profundicé tanto. En la tarde vamos a ver una clase específica para ver los fármacos en hipertensión arterial pulmonar. Pero pues algunos de los fármacos que tenemos para esta terapia vasodilatadora pues son los análogos de prostaciclina y antagonistas del receptor IP, como el epoprostenol. Y pues también tenemos antagonistas del receptor de endotelina, que pues es como el Bosentan o el Macitentan. Ahorita vamos a ver un esquemita bonito sobre estos fármacos y sobre la fisiopatología. Y pues también tenemos inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como pues los fármacos más conocidos, el sildenafil, el tadalafil, y los estimuladores de la guanilato ciclasa, como el riociguat. Eh, Estos son algunos de los fármacos que causan hipertensión arterial pulmonar. Y el grupo 2 pues es asociado a cardiopatía izquierda, que es el más común, la etiología más común de la hipertensión arterial pulmonar, y pues es consecuencia de una presión retrógrada desde la aurícula izquierda. Para continuar, es importante también recordar el ciclo cardíaco para imaginarnos más o menos cómo se van dando los parámetros hemodinámicos. Bueno, esta parte pues es la forma poscapilar más común y pues incluso puede ser insuficiencia cardíaca con falla, con fracción de eyección reducida o preservada. Se asocia mucho a valvulopatías como la valvulopatía mitral o aórtica y a cardiopatías congénitas izquierdas, también ixomas y fibrosis venosa pulmonar. Eh, es-
Este es un ejemplo el ejemplo que nos dan siempre para la progresión de la estenosis aórtica, pero es un buen ejemplo para determinar cómo afecta del corazón izquierdo, nos va a afectar hacia el ventrículo derecho y nos va a generar esta hipertensión arterial pulmonar. Esa me gustó porque pues nos va hablando de estadios, ¿no? Al final, bueno, en un inicio pues tenemos un estadio cero donde no hay un daño cardíaco importante, pero en el estadio 4 vemos que ya una afectación, una patología de corazón izquierdo nos va a generar cambios en la función ventricular derecha. El grupo 3 es igual uno de los más comunes. La etiología más común del grupo 3 que causa hipertensión arterial pulmonar es el EPOC. Y pues esta es por enfermedad pulmonar o hipoxia, EPOC, fibrosis pulmonar, neumopatías intersticiales, SAOS, hipoventilación, bronquiectasias, exposición crónica a gran altitud y vasoconstricción hipóxica crónica, que va a generar un remodelado vascular. Justamente de las primeras, más bien la primera cosa que está, la primera descripción que tenemos como hipertensión arterial pulmonar fue en 1891 con un médico alemán que describió que había fibrosis en los vasos pulmonares. Él no sabía qué era, pero bueno, ahora sabemos que es hipertensión arterial pulmonar. Y bueno, eh, salud. El siguiente grupo es el asociado a la tromboembolia crónica. Este grupo no es tan común, pero pues tiene una incidencia de 2 a 6 casos por millón, una prevalencia de 26 a 38 casos por millón. Va a generar una obstrucción persistente por trombos organizados en las arterias pulmonares y pues igual es importante, ahorita vamos a ver parte del abordaje diagnóstico y cómo va a continuar, pero es importante que lo sospechemos en pacientes que han tenido tromboembolia pulmonar. Es importante este grupo porque igualmente va a tener una terapia específica que va a ser la endarterectomía pulmonar y es importante también considerar si estos pacientes necesitan anticoagulación o no. Em, en el grupo 5, que son los grupos multifactoriales mixtos o que no están bien definidos, pues vemos enfermedades hematológicas, vemos sarcoidosis, histiocytosis, tumores mediastinales o pues incluso pueden ser varios, más de un mecanismo, ¿no? Este grupo es el menos frecuente de todos. Pues es importante tener en cuenta siempre las enfermedades infiltrativas, las metabólicas o hematológicas. La epidemiología en general de la hipertensión arterial pulmonar pues tiene una prevalencia global de 1%, no es una patología tan común, sin embargo su incidencia va incrementando. Esto se ha asociado pues a que ahora el envejecimiento es más prolongado, a que tenemos mejores parámetros para establecer un y a que las patologías que la causan también van teniendo un mejor pronóstico y una historia clínica, una historia natural de la enfermedad más bien una historia de la enfermedad que avanza más y esto nos puede llevar a una hipertensión arterial pulmonar. Pues el pronóstico va a depender mucho del grupo etiológico y pues la enfermedad pulmonar, como ya les también es de las causas más comunes. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo demográficos y geográficos. Por ejemplo, la hipertensión arterial pulmonar idiopática, pues es la más frecuente en mujeres y la edad más o menos a la que se presentan es a los 50 años. Y la EPOC, pues es más común en pacientes masculinos mayores de 65 años. También hay alguna asociación con países en desarrollo que se asocian a VIH, a esquistosomiasis y a cardiopatías congénitas, que ocurren más en países en desarrollo que en países pues ya con pues de primer mundo, ¿no? Y bueno, este es un esquema que nos habla sobre la fisiopatología. Y pues vemos que tenemos pues un vaso sanguíneo y aquí nos va a mencionar los diferentes cambios que puede haber, como la proliferación y la fibrosis de la íntima. Es importante tener en cuenta cuáles son las capas de los vasos sanguíneos. Ahorita vamos a ver un corte histológico y el remodelado vascular, la hipertrofia de la media.
que puede estar presente algún trombo, la vasoconstricción que se causa en estos vasos y pues las lesiones plexiformes también, ¿no? Aquí vemos una arteria pulmonar y cortes histológicos que nos hablan de hiperplasia de la media, de proliferación de la capa íntima y las lesiones plexiformes que a la larga pues nos van a llevar a tener un remodelado del ventrículo derecho. Estos son cortes histológicos que vamos a poder observar en patología, donde pues esta es la imagen referencia, donde vemos pues la capa íntima, la media, la adventicia y el endotelio. Y pues vamos a ir viendo los cambios que se pueden hacer en cuanto a las células inflamatorias que se van a reclutar y la proliferación de fibroblastos y la disrupción del colágeno. Entonces, aquí tenemos una imagen que nos va a hablar un poco sobre la fisiopatología y las terapias que podemos implementar en esta fisiopatología. La terapia pues va a ser dirigida y va a tener como objetivo corregir tanto la disfunción endotelial como corregir las disfunciones que hay en las vías de la endotelina y en las vías de las prostaciclinas y del óxido nítrico. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo, que es la vía de la endotelina, donde vamos a ver que la endotelina, que va a estar aumentada en la hipertensión arterial pulmonar, va a unirse a dos tipos de receptores, a los tipos de receptores A y a los tipos de receptores B. Entonces, cuando la endotelina se une a los tipos de receptores A, va a aumentar la vasoconstricción y va a aumentar la proliferación. Y cuando se une a los receptores B, aumenta la vasodilatación, pero disminuye la proliferación. Entonces, pues hay antagonistas que van a estar tanto en los dos receptores como el bosentan o el macitentan, pero también va a haber unos que solamente se unen a los receptores A, como el ambrisentan. Y pues en la vía de las prostaciclinas vamos a ver que de igual forma vamos a tener una disminución de prostaglandinas y esto pues igual va a ser un blanco terapéutico en cuanto a los receptores de estas con el GMP cíclico y pues igual tenemos estas terapias como el epoprostenol. Dentro de la vía del óxido nítrico tenemos igual el riociguat que va a ser un agonista de la guaninato ciclasa que nos va a ayudar a disminuir estas vías de proliferación y de vasodilatación. Dentro del diagnóstico, la guía de la Sociedad Europea nos marca ciertos pasos que tenemos que ir llevando para hacer el diagnóstico. Y estos diagnósticos, pues este diagnóstico y estos pasos van a empezar con la sospecha clínica del paciente. La sospecha clínica, pues la tenemos que tener desde considerar cuáles son las etiologías que nos pueden causar la hipertensión arterial pulmonar y también ir valorando de forma clínica a los pacientes. Si el paciente, el dato pivote, lo vamos a ver como piedra angular del cuadro clínico, va a ser la disnea progresiva. Y pues aparte de esta disnea, pues que no esté explicada por algunas otras causas o unas causas como un poco más comunes, pero siempre tomar en cuenta los antecedentes que tiene el paciente. Estos pasos, pues primero va a ser esto, ¿no? Realizar una buena historia clínica, una buena exploración física. El paso dos, pues va a ir enfocado hacia algunos estudios que no son fáciles de conseguir, que son fáciles de realizar y que están, pues no son caros, como el electrocardiograma, como la radiografía, en donde ahorita vamos a ver cada uno de ellos y qué es lo que podemos encontrar en ellos para ir sospechando. En el paso 3, pues ya es la realización de un estudio más específico como un ecocardiograma. En el paso 4 se va a hablar más sobre hacer estudios ya más enfocados hacia la causa, como una gammagrafía de ventilación-perfusión. Y ya el paso 5 va a ser considerar la ayuda de pues un experto para que se realice el cateterismo cardíaco derecho, que es como el último paso y que pues obviamente necesitamos el cateterismo cardíaco para poder evidenciar la presión arterial pulmonar en más de 20 y pues poder clasificarla
pero el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar se debe sospechar desde la historia clínica. Entonces, aquí pues les puse como los pasos que vamos a llevar, que es el paso 1 de sospecha, con la presentación clínica. También la guía de la Sociedad Europea nos pone tanto signos tempranos como datos clínicos tardíos. Dentro de los tempranos tenemos disnea durante el ejercicio, que bueno, esta disnea va a ser progresiva y como les acabo de mencionar, va a ser como el punto, la piedra angular del cuadro clínico. Fatiga, la vendopnea, palpitaciones, hemóptisis, distensión abdominal, ganancia de peso asociada a retención de líquidos, incluso puede haber síncope. Dentro de los signos tardíos, pues ya puede haber dolor torácico que inicia primero con el ejercicio, puede haber ronquera, puede haber mareo, tos. Y pues dentro de la exploración física, pues siempre hay que contemplar que puede haber ingurgitación yugular, el edema principalmente en miembros inferiores, ascitis, hepatomegalia y pues incluso cianosis. Em, este esquema también me gustó, que está también en la guía, en donde nos pone algunos de los datos clínicos que podemos encontrar per se de la hipertensión pulmonar, pero también hay otros que pueden ser generados por la insuficiencia cardíaca derecha y otros que pueden ser generados bueno, es por causas retrógradas y anterógradas. Entonces, está bonita la tabla para ir sabiendo más o menos qué síntomas nos da qué, ¿no? Y esta es otra tabla que viene en la guía. Esta tabla es muy grande, pero la fui recortando dependiendo de lo que vamos a ir viendo. Y está padre esa tabla porque nos habla de las herramientas diagnósticas que tenemos desde la sospecha inicial en la presentación clínica. Nos ponen los hallazgos característicos y nos va a poner qué es lo que podemos ir encontrando en cada uno de los grupos. Entonces, bueno, una de las herramientas que tenemos es el electrocardiograma, donde pues incluso la sospecha puede surgir desde hallazgos inespecíficos en que puede haber bloqueo de rama derecha, podemos ver las pes pulmonares, en la desviación del eje a la derecha, a veces pues analizamos un electrocardiograma y vamos viendo, no sé, primero la frecuencia, posteriormente vemos el eje y no sabemos por qué el eje puede estar desviado a la derecha, ¿no? Y puede incluso ser como un dato inespecífico de hipertensión arterial pulmonar. Podemos ver hipertrofia del ventrículo derecho, sacando los índices, bloqueo de rama derecha, que ya les había mencionado, que puede ser completo o incompleto, y un intervalo QT prolongado. Eh, en la radiografía de tórax también podemos encontrar diferentes cambios y pues algunos de esos van a ser dilatación del corazón, dilatación de la arteria pulmonar, pérdida de vasos periféricos y pues la silueta en forma de botella de agua, ¿no? Que este signo pues no es tan común encontrarlo. Entonces pues aquí tenemos una radiografía que le voy a pedir a alguien que me la ayude a interpretarla. Armando, ¿crees que nos puedas ayudar a interpretarla lo que tú veas? No, no es...
Gracias, Armando. Gracias, es que faltan muchos ya, pues, bueno, dentro de los cambios que podemos ver asociados a hipertensión arterial pulmonar, vemos la dilatación del tronco de las arterias pulmonares, que aquí está marcado en naranjita, y la cardiomegalia, que está marcado en morado. Y también podemos ver dilatación de las arterias pulmonares. Vemos que esta pues está bastante, esta arteria interlobar está bastante dilatada y pues igual se menciona la disminución de periférica de vasos, la oligoemia periférica, que igual estos cambios están mencionados en la tablita inicial, ¿no? La pérdida de vasos periféricos. Incluso pues podemos encontrar algunos otros cambios asociados a la etiología, como derrame pleural, algunos cambios como en vidrio deslustrado, dependiendo de lo que esté generando la hipertensión arterial pulmonar. Igual esta tablita es la que les menciono que está en la guía, que nos va mencionando las herramientas y lo que podemos encontrar en cada grupo. Una vez que realizamos estos estudios y que ya tenemos esa sospecha, podemos ir pidiendo estudios más hacia la detección, como pruebas de función pulmonar y gases arteriales que pues son necesarios para diferenciar los grupos de hipertensión pulmonar, para evaluar las comorbilidades y para saber pues si el paciente va a necesitar oxígeno suplementario. Entonces, pues dentro de estas pruebas podemos pedir la espirometría, la pletismografía. Y estas pruebas van a, o sea, generalmente van a ser normales o ligeramente van a estar alteradas. Por ejemplo, la difusión pulmonar de monóxido de carbono, pues generalmente es normal, pero también lo podemos encontrar levemente reducido. Eh, y pues igual la presión de CO2 puede estar disminuida y pues va a ir dependiendo, ¿no? Esta es la otra tablita para ver qué es lo que podemos encontrar. El otro estudio que podemos solicitar, que es muy importante, es el ecocardiograma. Esta infografía está muy padre porque viene, bueno, viene en la guía de la Sociedad Europea y nos muestra cuáles son los cambios que podemos encontrar asociados o más bien sugestivos de hipertensión arterial pulmonar. Y pues en esta ecografía vamos a tomar ecocardiografía, perdón, vamos a tomar en cuenta varios parámetros, ¿no? Vamos a tomar en cuenta de forma inicial y es el que nos va a guiar para varias cosas, es o alta de hipertensión arterial pulmonar. Entonces, una velocidad de Y de regurgitación tricuspidia mayor a 2,8 va a sugerir de una forma fuerte hipertensión arterial pulmonar. Y pues hay valores intermedios que van a indicar una probabilidad moderada de esta hipertensión, ¿no? Entonces, pues el ecocardiograma también nos va a evaluar la morfología y la función de las cavidades derechas. Es importante también ver cavidades izquierdas, porque pues si una de las principales etiologías es alteraciones en el corazón izquierdo, pues también es importante valorarlo. Y pues aquí tenemos algunos hallazgos ecográficos que nos van a sugerir hipertensión arterial pulmonar, algunos signos directos como la dilatación del ventrículo derecho, que va a ser mayor en diástole que en sístole. Ahorita vamos a ver algunas imágenes. Aplanamiento septal o el signo de la D en el ventrículo, el diámetro de la arteria pulmonar mayor a 25 y la regurgitación tricuspidia, ¿no? Lo que mencionábamos, la velocidad del jet tricuspidio. Signos indirectos, como la vena cava inferior dilatada, con una colapsabilidad menor al 50%, y la aurícula derecha más de 18 centímetros cuadrados, el TAPSE menor a 18. Estos, pues algunos son parámetros ecocardiográficos a los que no estamos quizá tan acostumbrados, pero es importante también saber que cuando nos dan el reporte de ecocardiograma, no nada más valorar, porque aquí siempre nos ponen hasta abajo, baja probabilidad, alta probabilidad de hipertensión arterial pulmonar, pero justamente nosotros tenemos que saber leer todo el reporte e identificar si lo que nos están diciendo arriba está concluyente realmente con la probabilidad que nos están dando o hay algunos otros datos que nosotros podemos analizar y pensar que realmente la probabilidad es más alta de la que están diciendo ellos, ¿no?
Y bueno, puede haber incluso derrame pericárdico. Esta imagen que tenemos aquí, pues nos va a resumir de forma esquemática algunos de estos cambios y podemos ver, pues desde este lado que tenemos, bueno, esta es como una representación, ¿no? Es un dibujito, pero pues del lado izquierdo vamos, esta es una vista de 4 cámaras. Eh, Al final, pues no es así, no lo vamos a ver así en el eco, pero sí vamos a tener que, de este lado, pues vamos a hablar de cavidades derechas. Entonces, el corazón en el eco se ve al revés, o sea, bueno, no lo vamos a ver así como en algunas imágenes, ¿no? Sino que lo vamos a ver totalmente al revés, no nada más que se va a ver de arriba hacia abajo, sino que van a estar invertidas las cavidades. Entonces, vemos las cavidades derechas, las izquierdas. Entonces, tenemos aquí el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Esto, pues, no es una representación normal, no es una representación de estos signos, porque pues generalmente, y los que ya han visto ecocardiogramas y ecoscopías, pues saben que siempre el ventrículo izquierdo se ve mucho más grande que el ventrículo derecho, ¿no? A veces ni siquiera lo deja ver, por ejemplo, en pacientes hipertensos del grosor tan grande que tiene la pared libre de este ventrículo. Y también sabemos que a veces ni siquiera se ve tampoco la aurícula derecha porque está muy chiquita. Entonces, es importante recordar cuáles son las características anatómicas de estas cavidades, porque en esta patología van a estar alteradas. Por ejemplo, que el ventrículo derecho, pues su pared es muy delgada y es mucho más delgada que la del ventrículo izquierdo. Recordemos que las cavidades izquierdas van a manejar presiones y las cavidades derechas van a manejar volúmenes. Y esto pues va a estar alterado en la hipertensión arterial pulmonar. Entonces tenemos una vista de 4 cámaras, se llama vista de 4 cámaras en ecografía, porque pues como su nombre lo dice, estamos viendo las 4 cámaras cardíacas. Y podemos ver la dilatación del ventrículo derecho. Vemos que está casi, aquí lo representan como casi del mismo tamaño del ventrículo izquierdo, con una hipertrofia de su pared libre. Como les decía, pues la pared libre del ventrículo derecho es muy delgada y aquí lo representan como más engrosado en esta parte. Nos dan aquí algo que lo ponen TR, que nos va a hablar sobre la regurgitación tricuspidia y pues esto va a aparecer cuando hay sobrecarga del ventrículo derecho. De este lado, del lado derecho, se van bueno, entonces vemos la dilatación de la aurícula y de este lado derecho de la imagen vamos a ver 2 gráficas igual ecocardiográficas en las que pues vamos a ver cómo nos representan la velocidad del jet tricuspidio y el notch, que también es como muy característico de esta ecografía o de lo que tenemos que buscar aquí. Entonces, este es el chorro de regurgitación tricuspidia, que en casos ya avanzados puede llegar a velocidades mayores de 5 metros sobre segundo. O sea, esto es bastante rápido. Y pues nos va a sugerir una presión sistólica elevada en la arteria pulmonar. Y aquí en el de abajo se va a mostrar el flujo de la arteria pulmonar, pues donde vemos el patrón de incisura mesosistólica o notch mesosistólico, que también va a ser característico de la hipertensión arterial pulmonar severa. Y pues estos hallazgos pues nos van a reforzar el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Aquí ya vemos imágenes de ecocardiogramas reales. En esta imagen, en la imagen A, pues vamos a tener igual, es una vista muy similar al dibujito que teníamos, que es una proyección en 4 cámaras. Y este es un Doppler continuo. Entonces, lo que llama la atención aquí, o bueno, también, o sea, se ve la dilatación de las cavidades derechas, pero esto es el jet tricuspidio, que, o sea, podemos ver, como ya sabemos o como ya se ha visto incluso en los Vexus que se han hecho y en esta parte del Ultra que han empezado a manejar, pues sabemos que el flujo va a ser azul o va a ser rojo dependiendo si se acerca o se aleja al transductor. Entonces, en valvulopatías, pues vamos a ver que muchas veces están mezclados, incluso algunos nos mencionan patrones en mosaico porque están mezclados tanto los flujos, porque pues va y viene, ¿no? No va directo, ni se aleja ni se acerca, sino las dos cosas. Y entonces aquí vemos pues el tamaño de este jet de regurgitación tricuspideo que pues es severo, ¿no? O sea, incluso aquí sí se alcanza a ver en mosaico. Y aquí pues sacan la velocidad a la que está ese jet.
que vemos que es de 4.8 metros por segundo. El umbral de esto es 2.8, entonces está mucho más elevado y nos sugiere pues la hipertensión arterial pulmonar. En cuanto a esta medición de 4.8, nos hablaría de una presión sistólica del ventrículo derecho entre aproximadamente 95 o 100 milímetros de mercurio, que pues es bastante más alto de lo normal para el ventrículo derecho. En la imagen 2 que tenemos aquí, vamos a ver la dilatación severa de las cavidades derechas, que pues nos refleja la sobrecarga de volumen que tienen, ¿no? En la imagen C, pues vamos a ver la vista paraesternal de eje corto. Esta ya no es 4 cámaras, esta es otra ventana. En este caso, pues es la paraesternal de eje corto. Y pues de aquí se va a apreciar un signo característico que es el ventrículo en D. Este ventrículo en D, pues vemos el septum normalmente se ve como una S y aquí se ve totalmente aplanado. Y pues finalmente en esta imagen vamos a ver el modo M y pues aquí se va a evaluar la TAPSE, que va a medir, la TAPSE habla sobre el desplazamiento sistólico que tiene el anillo tricuspídeo. Y pues en este caso se mide en 0.8 y este valor está disminuido. O sea, tenemos que el anillo tricuspidio se está moviendo menos o se está desplazando menos de lo normal. Lo normal es arriba de 1.7. Y pues este es un algoritmo, es una imagen que nos da un algoritmo para ver la velocidad de pico de regurgitación tricuspidea. De ahí pues vamos a ir sacando la presencia de otros cambios ecográficos que ya mencionamos y de ahí vamos a ir viendo si la probabilidad de hipertensión pulmonar es baja, es intermedia o es alta. Y pues dentro de estos parámetros, pues ya podemos definir si o si el diagnóstico tenemos que buscar otro diagnóstico o si tenemos que hacerle un seguimiento o si de plano pues sí tiene que entrar a un cateterismo derecho, ¿no? Entonces, estos son otra vez signos ecográficos, la tablita. Y pues otro estudio que se puede hacer es la gamografía pulmonar de ventilación-perfusión, que pues se hacen pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar, principalmente para descartar o para evaluar si es por tromboembolismo crónico. También es importante que nosotros sepamos ver cómo se ve, qué datos sugestivos de hipertensión pulmonar encontramos en una tomografía de tórax. Y entonces, pues vamos a ver el diámetro que está agrandado en la arteria pulmonar, vamos a ver un cociente de la arteria pulmonar a arteria aorta mayor a 0.9 y el agrandamiento de las cámaras cardíacas derechas, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen de una tomografía que está justo cortada en los grandes vasos y tenemos pues el diámetro de la arteria pulmonar más grande, ¿no? Vemos que está casi el tamaño de la aorta. Y aquí pues es para sacar este índice, el cual pues es arteria pulmonar y arteria aorta. Estos son igual los cambios que podemos encontrar en las tomografías y pues la angiotomografía pulmonar igualmente, o sea, es para descartar o para evaluar si puede ser por tromboembolismo crónico. Vamos a ver los defectos de llenado, incluidos trombos adheridos a la pared vascular o podemos ver bandas o membranas en la arteria pulmonar. Y pues para valorar que esa sea la etiología, vamos a tener una sensibilidad de 76% con una especificidad de 96%.